Bienvenido a tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí con mi compañero de trabajo, Johan Andrade, en el programa de Charlas con Luz. Hoy muy felices de estar con un invitado de talla mayor como es Edwin Carcaño Guerra, con quien hablaremos acerca de este tema interesantísimo de las generaciones, en especial de México y Latinoamérica, ¿verdad, Edwin? Así es. Edwin es mexicano. Gracias por la invitación. Sí. Pero con todo gusto, gracias a ti por aceptarla. Qué placer tenerte aquí. Un honor. Gracias. Un honor. Para mí igual es un honor estar hoy contigo, Luz. Muchas gracias, Edwin. Edwin es mexicano, es licenciado en Administración de Empresas del campus del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con maestría en Administración de Negocios en Thunderbird, egresado del Mount Carmel Training Center de Haifa en Israel, donde cursó emprendimiento juvenil. Interesantísimo para mirar cómo se puede apalancar, cómo se puede apoyar a esa juventud y erradicar la pobreza. Sí. Qué fascinante. Sí. Y ha estudiado negocios en Francia, en Suiza, en Panamá, Guatemala, China y Estados Unidos. Es escritor de 6 libros, entre los que se encuentran Las generaciones mexicanas. Aparece como comentarista en Televisa, Monterrey y Telesur. Y escribe varios periódicos y portales, además de su podcast. Maravilloso, tiene entrevistas muy bonitas. Te las recomiendo. Hace poco tuve una entrevista con Diana y acerca de los hábitos. Diana, ¿me recuerdas el apellido, Edwin? Rebollar. Diana Rebollar. De La Rioja, España. De La Rioja, maravilloso. Acerca de los hábitos y de cómo generamos esos hábitos que a veces se nos pegan, y es bueno tener en cuenta cómo. Entonces, Edwin, gracias. Qué gusto, qué honor. No, a la orden. Para mí es un placer venir contigo, trabajar contigo, me encantó. Ya esta es segunda vez que trabajamos. Estoy encantado y ya sabes que siempre a tus órdenes, y agradeciéndole también a toda tu audiencia que me brinde el honor de pasar un rato con ustedes. Gracias, muchas gracias. Qué gusto, Edwin. Entonces, bueno, vamos a, tenemos unos episodios que también sacaremos en el podcast acerca de las generaciones, pero aquí para refrescar la información. Uh-huh. En primer lugar, ¿cuál fue tu interés en meterte en este tema, Edwin? Y además, claro. Es decir, ¿a qué hora respiras? ¿Has estudiado y lees y haces toda serie de cosas? Sí, de hecho, hoy di una plática en una sala en Clubhouse, y de 2 a 3 y cuarto de la tarde, y aproveché que mientras daba la conferencia me puse a hacer ejercicio. Entonces ya descubrí que puedo dar conferencias y al mismo tiempo estar en la caminadora dando pasos. Entonces ya esa es mi nueva modalidad. Cuando doy conferencias que no tienen video, inmediatamente me pongo a hacer ejercicio y programo 1 hora de ejercicio extra. Entonces así pues quema doble de calorías. Pero mira, Luz, te voy a decir una anécdota que creo que es muy importante en mi vida. Efectivamente me gradué del TEC de Monterrey en el 99, en mayo, y en el 2002,
probablemente a principios de septiembre, visité el campus Monterrey de nuevo. No había ido en 2 años, literalmente, ¿no? 3 años sin ir. Y fui y caminando por el tecnológico, me encuentro a un director que era con el que tuve muy buena relación, de nombre Rodolfo Bello. Entonces me encuentro a Rodolfo en el pasillo y digo: hola Rodolfo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Edwin, me dice: qué novedad, ¿cómo has estado? Fue un encuentro muy casual, no estaba planeado. Y me dice: oye, pues te invito a comer. Y yo dije: oye, pues buenísimo, lonche gratis. Buenísimo, pues acepto. Y me dijo: nada más acompáñame a que dé esta clase para que me la tengo que dar, pero nomás salimos y ya nos vamos a comer. Ah, pues está bien, buenísimo. Entré a la clase de Rodolfo y ese día Rodolfo habló sobre las generaciones. Pero la clase no fue de las generaciones, simplemente habló un rato de ellas, las mencionó y habló de algunos patrones de consumo y de cómo pensaban, de joven. Me quedé con los ojos cuadrados y dije: wow, ¿qué es eso? Qué interesante está. Entonces inmediatamente después salimos a la hora de la comida y cuando estábamos comiendo le dije: Rodolfo, ya sé a qué me voy a dedicar en la vida. Rodolfo: ¿sí? ¿A qué? A las generaciones. Me dijo: pero pues si no hay tanto material. Le dije: no sé, pero a eso me voy a dedicar. Oh, wow. Y en el 2002 empecé a estructurar todo lo que ya había yo leído antes y todo lo que iba a empezar a leer para poder ser un experto en generaciones. Del 2002 al 2009, durante mis primeros 7 años como investigador generacional, leí todo lo que pude de libros que cayeron en mis manos. Cabe aclarar que, lejos de encontrar o de estructurar lo que estaba yo haciendo, me perdí. Había demasiada información, casi toda estaba equivocada y resultaba que salía ya cualquier patito a opinar y cada quien hacía su generación y cada quien ponía los años y cada quien ponía las características. Y la verdad es que esos 7 años fueron años difíciles porque no podía encontrar cómo entenderlo bien, porque cada autor se contradecía. Entonces lo único que yo podía hacer era utilizar el sentido común para poder definir cómo cada autor, cómo cada sociedad se iba encontrando su vida generacional. Pasa el tiempo y la verdad es que llega a mis manos un libro que se llama Generations: The History of America's Future. Y en este libro, cuando lo leo, digo: este es el libro de las generaciones. Todo lo demás que he leído es una porquería. O sea, de verdad, demasiados autores allá afuera hablan de generaciones y sus escritos son literalmente porquería. Cuando leí ese dije: este es el bueno. Entonces empecé a profundizar más, empecé a estudiar más y por fin pude descubrir que las generaciones podían estructurarse y que habían reglas para definir una generación. Cuando entendí las reglas, también entendí por qué todo lo que había leído e investigado en los pasados 7 años no servía para nada. No te estoy diciendo que hayan sido, qué bueno que leí qué bueno que leí mucha basura, porque hoy esa basura ahí sigue, y los leo y literalmente eso me permite hoy detectar rápidamente a alguien que sabe de generaciones y a alguien que nada más está diciendo basurita. Cosas tontas ya locas, ¿no? Sí, basurita, totalmente. Y lo mejor de todo es que me los he topado en debates y en foros y todavía me discuten. Pero cuando yo saco la teoría generacional
y pues llego a negociar pues, con metralleta, ¿verdad? Con cañones de muchos milímetros. No llego sin preparación, vengo con los temas muy sólidos, entonces pues generalmente acaban mal. Sobre todo cuando hablan de la generación Z siendo resiliente. O sea, la generación Z no existe y la resiliencia no es algo que se ve en los niños de hoy. La resiliencia es algo de la generación X y hoy es todo menos resiliencia. Entonces así te das cuenta rápidamente de quién sabe y quién no sabe. Otro tema que entonces empecé a avanzar en ese sentido y como dijiste, en 2008 estuve en Israel, vi una conferencia sobre lo que tenía de las generaciones, les gustó mucho, pero regresando a Israel en 2009, agarré el teléfono y vi que Neil Howie estaba vivo todavía y en un acto de coraje le marqué por teléfono, él me contestó el teléfono, me presenté, nos pusimos a platicar y nos hicimos grandes amigos. Neil Howie y William Strauss son los fundadores de la teoría generacional. William Strauss ya murió, un gran individuo, conozco a su hija, una niña maravillosa, muy buena gente, y también tuve el gusto de conocer a Neil. De hecho fui a su boda y pasamos una temporada juntos de vacaciones en Cancún, cada quien con sus familias, una época muy padre. Pero haber aprendido del mejor, del fundador de la teoría generacional, es mucho. Después con él empecé el proyecto de las generaciones mexicanas. Él, la verdad, es una persona muy ocupada, no tenía tiempo de ponerse a trabajar conmigo día y noche, pero medio me encarriló y me dijo, órale, vas. Y empecé a trabajar en las generaciones mexicanas y hice un análisis que va desde la caída de Tenochtitlan hasta el año 2125. O sea, hoy dentro de 104 años. Oh, qué interesante. Me llevó literalmente todo el estudio que tengo, que nadie lo ha visto, porque es secreto, eso no lo he soltado, no se lo he mostrado a nadie. Ningún político lo sabe, ningún historiador, ningún sociólogo, nadie. Me llevó literalmente 19 años hacerlo. Estos 19 años, más los 10, 12 años anteriores, leí más de 1,300 libros desde la primera página hasta la última. Historia, geografía, sociología, política, mercadotecnia, administración, ventas, negociaciones. He leído muchísimo para poder pararme a debatir con cualquiera, para poder tener la certeza moral de que lo que estoy diciendo está bien. El estudio de las generaciones lo terminé en abril de este año. Eso empezó en 2002 para decodificar el país en generaciones a México, terminó 19 años después. Wow, pues te felicito. Ha sido un trabajo, gracias Luz, ha sido un trabajo brutal. Fíjate, el otro día me invitaron a una boda aquí en Yucatán y le digo a la novia, oye, pero te digo algo, voy a tu ceremonia, pero pues a tu fiesta no voy a ir. Y por dos razones. La primera es que no tomo, no fumo, no bailo, soy bien aburrido. Entonces, si voy a tu fiesta, creo que voy a aburrir a todos, los voy a dormir y se van a querer ir. Entonces, mejor no voy a tu fiesta. Ya he sacrificado tanto que un día dije, todo lo que no sirve, bye. Y eliminé muchísimas cosas de mi vida para poder ser el mejor. Literalmente, cuando el campeón del mundo entrena para ser el mejor de box, de golf, de béisbol, de lo que sea, tiene que dejarlo todo para concentrarse en eso. Y eso fue precisamente lo que yo hice. Dejarlo todo para convertirme en el mejor y en el experto en temas de generaciones para España, América Latina. Y bueno, el único historiador que ha hecho las generaciones del Imperio Otomano en la historia de la humanidad soy yo.
Oh, Un día me aventé la historia del imperio, del primer siglo del Imperio Otomano. Nadie había hecho eso. Yo fui el primero que lo hice. Está en mi blog el resultado de esa investigación. Entonces, a veces me aviento mis cascaditas y me divierto analizando otras culturas y culturas. civilizaciones. Hoy, sí, muy interesante. De hecho, en el 2014 publiqué el libro de las generaciones mexicanas, el 28 de noviembre, un día que estuvo movidísimo, pasaron demasiadas cosas ese día, qué bárbaro. En mi vida ese día pasaron demasiadas cosas. Yo pensé que iba a ser un día tranquilo, que iba a llegar a dar una conferencia sobre mi libro y resultó que fue un día muy emocionante. Bueno, cuando lo publiqué, pues yo empecé a dar conferencias sobre el tema generacional desde 2003 en la incubadora de empresas de Monterrey, desde 2003, pero eran conferencias buenas, pero no tan buenas. Pero en el 2014 empecé ya oficialmente y me acuerdo que pues daba una conferencia cada 2 meses. Wow. Pero después en 2015 empecé a dar una conferencia pues cada mes. Y luego en el 2016 pues empecé a dar 2 conferencias al mes. De repente empecé a viajar un poquito y empecé, ya sabes, de repente iba a un programa de radio. Pero en el 2018 vino un cambio fuera de serie. Me encontraba yo dando una conferencia en una escuela muy humilde, para serte honesta. Yo la verdad, por una conferencia en aquel entonces, yo cobraba 3,000 pesos. Y a veces no me los pagaban porque no había dinero. O sea, era muy poquito. Vendía 2, 3 libros, entonces me ganaba los 3,000 de la conferencia, 2,000 y 500 pesos de la venta de libros. Eran 1 o 2 al mes. Entonces estaba este scout, buscador de talento, ahí en esta escuelita, y resultó que era un scout de Televisa. ¿Quién lo hubiera dicho? Y me dijo, repórtate con esta persona para que empieces para que empieces a aparecer con nosotros. Yo no daba crédito y así empecé a aparecer en Televisa todos los domingos en los noticieros, y de que me vieran pues 20 personas 2 veces al mes, me empezaron a ver 250,000 personas a la semana. Mis redes empezaron a crecer, me empezaron a contratar. De 3,000 pesos mis conferencias subieron a 28,000 pesos. De repente ya daba yo 6 conferencias mensuales. Ya viajaba yo por todo el país. De hecho, nada más me faltan 2 estados en México. No conozco ni Colima ni Nayarit. Pero el resto del país ya lo recorrí todo dando conferencias. El tema empezó a volverse muy candente. Todo el mundo empezó a hablar de generaciones. El pionero en generaciones de México soy yo. O sea, nadie había escuchado la palabra millennial hasta que yo la empecé a decir en mis cursos, conferencias y apariciones de televisión. Después me empezaron a invitar. Después fui a la biblioteca Benjamin Franklin con neurofinanzas y resultó que había un scout ahí del canal 28 y empecé a salir en el canal 28 también. Un día en Mérida me invitaron, mi amigo Rodrigo Menéndez me invitó a Telesur. Cuando me di cuenta estaba yo en 3 televisoras, en 10 estaciones de radio, tenía yo conferencias por todo. Era una cosa maravillosa y la gente quería saber más de las generaciones. La conferencia que yo doy, o daba, porque desde que empezó la pandemia no la he vuelto a dar, duraba 3 horas. Oh, wow. Eran 3 horas de historia, de choques, de conflictos y de decodificar cómo era la gente que estaba en la sala, porque o eran baby boomers, o eran X, o eran millennials, o eran contemplativos. Sí. Entonces era un choque tremendo, era algo divertidísimo, además de que pues era muy divertido, porque pues, yo toda mi vida de chiquito fui actor de teatro y canto en teatro. Para mí dar una conferencia es jugar una obra de teatro, un monólogo, y lo vuelvo, o sea, no es, por eso siempre soy el mejor. O sea, a casi todos los eventos a los que he ido, de hecho, entre 2014 y 2020, todos los eventos a los que fui
la gente votaba por mí como el mejor conferencista del evento. Oh, wow. Porque yo no soy conferencista, soy actor de teatro. Entonces, no, y de hecho también salí en una película con Gabriel Buncio, me invitaron unos documentales en el Fondo de Cultura Económico. O sea, un día el tema explotó, un día de verdad el tema, fueron muchos años sin tener nada, pero de repente un día el tema se volvió sumamente popular. Cuando empecé a ver los resultados, pues dije, tengo que seguir, ¿no? Como dice Kennedy, la nueva frontera, ¿no? Siempre hay que plantearnos la nueva frontera. Claro. Admiro mucho al presidente Kennedy. Entonces, por eso lancé el podcast Mundo Generacional, que cada temporada se ha ido triplicando la audiencia, ha ido creciendo unos niveles fuera de serie. Y bueno, más mi blog, más las columnas de los periódicos y revistas en las que escribo, es algo tremendo lo que al final sucedió con todo este proyecto que empezó el 28 de noviembre del 2015. Con una que fue inquietud. cuando saqué un libro. Sí. Entonces fíjate cómo yo creo, digo, para todos los millennials que nos están escuchando, el enfoque es la diferencia. El enfoque con buenos hábitos es lo que te va a dar el éxito que estás buscando. Y yo no hablo del éxito de los aplausos, no hablo del éxito de los autógrafos, y tampoco hablo del éxito de llenar auditorios. El último auditorio que llené fue el del Intercontinental en Puebla, de la Universidad Madero. Creo que estaba el espacio para 100 personas y llegaron 160 personas. El auditorio estaba reventando ese día, porque te digo, el tema gusta. Y además lo están escuchando la única persona en la historia de México que ha hecho un estudio sobre las generaciones mexicanas desde Tenochtitlán hasta el día de hoy. Y 100 años, 100 años después. Wow. Entonces, y 100 años después, porque agarré las tendencias y las fuimos extendiendo. Y aquí es donde viene el punto interesante, porque cada generación, cada generación quiere conocerse. Mucha gente se ha acercado a mí y me ha dicho, Edwin, qué cosa más maravillosa haber escuchado la conferencia. Me acabo de reconciliar con mi pasado. Yo pensé que yo era la única que había sufrido, o el único que había sufrido eso. Y resulta que lo sufrió toda la generación. Entonces, en realidad, no está tan mal. Y algo que yo les decía es, oye, es que X, agradece cómo fue tu infancia, que fue muy fea. Le digo, sí, mi rey, fue muy fea. Pero gracias a eso hoy no es una mariposita cristal. Es un guerrero hecho y derecho que se enfrenta a cualquier cosa. Ah, pues sí, ¿verdad? Claro. Porque entender... Y ahí es que sacas demasiados conceptos muy valiosos, muy maravillosos. Y primero, felicitaciones por semejante cantidad de logros. Y ahí yo entro a preguntarte. Gracias. Sí, impresionante. De veras. Y ahí tú hablas del éxito. Y yo quisiera partir de ahí para mirar si tienes algún parámetro del concepto del éxito en las diferentes generaciones. Total. Realmente, y cómo eso de pronto nos diferencia y empieza un poco a apartarnos. ¿Cómo es eso? Mira, el éxito de entrada, yo creo que para cualquier ser humano, siempre va a ser el lograr plenitud en equilibrio. Y porque eres el crack de los ejecutivos, tu carrera es lo máximo, progresas, ganas dinero, coches de lujo, aviones, esto, lo otro, espérame. No puedo decir que eres exitoso si no veo cómo... No, pues no. Oye, no, resulta que el cuate tiene 5 divorcios. Pues no. No, el chiste es ser feliz. Hace rato lo dije, no es llenar el auditorio, no es el autógrafo, no es la foto.
es saber que estás haciéndole bien a los demás. Ese es el éxito. Yo soy estoico toda la vida. Me encanta la filosofía estoica o el estilo de vida estoico. Cuando yo me paro frente a un auditorio y la gente al final me aplaude y me da las gracias, yo no lo estoy pensando como gloria para Edwin. Yo estoy pensando, le sirvió, mejoró su vida. Lo que hice los está convirtiendo a todos en algo mejor. Los estoy ayudando a alcanzar la mejor versión de sí mismos. Este es el éxito para mí. El éxito está en qué tanto puedes hacer por el bien de las vidas de los demás en equilibrio contigo. En equilibrio. Fíjate, hace rato te dije contigo, pero yo por eso dejé los vicios. O sea, yo te voy a decir algo. O sea, la fiesta es divertida, claro, en exceso es mala. Pero alejarte de todas esas cosas en plenitud, en paz, sin odiarlas, respetándolas, sabiendo que es bueno tener un buen rato, me empezó a regalar horas extras a la semana para mejorar la calidad de mis investigaciones. Con el tiempo, ¿qué fue lo que me pasó? Con el tiempo empecé a desarrollar una alegría de vivir y un gozo en ver la alegría de los demás. Porque cada vez que veo un conferencista triunfar, cada vez que veo un investigador triunfar, cada vez que vuelvo a ver una ceremonia de un premio Nobel, cada vez que veo que alguien da una medalla, me da alegría a ellos. Entonces, yo lo que busco es ser feliz con la felicidad de los demás. Entonces, cuando esto ya se vuelve tu guía, todo lo que estás haciendo lo estás haciendo con amor, ya no con miedo. ¿Por qué lo podrías hacer con miedo? Conozco gente que ha estado ahí. Efectivamente estás estudiando, luchando y entrenando y todo, pero no lo haces por amor, lo haces por miedo al fracaso, por miedo a no tener dinero, por miedo a quedarte sin suministros, por miedo al olvido. Y tal vez el resultado sea el mismo que el que lo hace con amor. Nada más que a la hora de la plenitud personal, el que lo hace con amor es el que se lleva una felicidad que no depende de que los demás le den un aplauso. Es una felicidad que brota de adentro. El otro día se lo dije a Mariana, no es usar una armadura, sino que la fuerza que te protege surja de tu corazón. Y eso es importante. Digo, ya después de haber recorrido un camino de 19 años, en el que viví, pues, de todo, créeme, también hay frustraciones, y son muy duras. Al principio, después ya son parte del show. Pero imagínate qué duro es que un día te inviten a dar una conferencia, te digan, te vamos a pagar el final del evento, y te voy a decir algo, leer 1300 libros cuesta. Los libros cuestan. El tiempo leyendo, pues son 6, 4 horas diarias. O sea, hay muchos temas que complican los temas. Y de repente no me pagaban. O de repente o sea, siempre ha pasado esto. Hay eventos que son que pues tratan nada más de verte la cara y aprovecharte de ti. O hay gente que quiere que yo le dé la información para que ellos la repliquen y puedan cobrar. Nada ha pasado. O gente que, bueno, eso va a pasar. Entonces yo ya al principio me preocupaba mucho, ahorita ya aprendí a no preocupar. Ahorita es viva la felicidad, viva la alegría, se vale triunfar, ver los triunfos de otros. Ahorita que están las Olimpiadas, cada vez que ves a alguien conseguir el oro, mucha gente puede menospreciarlos o envidiarlos, pero yo lo que les digo es esto, piensa en la cantidad de horas que hay detrás de todo el entrenamiento, de las horas, de las fiestas a las que no ha ido, de los partidos de fútbol que no ha visto en televisión, de los eventos familiares que se ha perdido, de los pasteles que no se ha comido, de las cervezas que no se ha tomado. Hacen todo este sacrificio. Dime si tú estás dispuesto a hacerlo, y en caso de que no estés dispuesto a hacerlo, entonces no lo envidies.
No veas nada más el triunfo. Aprende a ver lo que está detrás del triunfo. ¿De qué está formado el iceberg? Entonces, respondiendo a tu tema, a tu pregunta de las generaciones, pues cada generación se define por cómo vive la infancia. La generación Baby Boomer vivió una infancia en la que fue muy importante. Para ellos crecieron con valores. Los Baby Boomers en México nacieron entre 1939 y 1949. Y los Baby Boomers, para ellos, todos son valores. El Baby Boomer analiza las cosas y toma decisiones alrededor de los valores. Por ejemplo, si nosotros vemos la campaña electoral, que es un tema de estudio que no se acaba, del 2016. Yo creo que si alguien quiere entender la sociedad americana desde una perspectiva de valores, tiene que analizar la campaña del 2016. En esta campaña entre Hillary Clinton y Donald Trump, dos baby boomers, hazte cuenta que agarraste la década de los 60, la arrancaste de raíz, la plantaste en el siglo XXI y le pusiste redes sociales. ¿De qué se trata la década de los 60? De valores. Pero ojo, hay baby boomers que, por ejemplo, como Hillary, están a favor del aborto. Y hay baby boomers como Donald Trump que están en contra. El tema es que no hay un punto de reconciliación, es absoluto. Cuando tú piensas en materia de valores, tú piensas en absoluto. O sea, o estás bien o estás mal. Fíjate, aquí en México el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador es o estás conmigo o estás contra mí. No hay puntos intermedios. La gente se asusta y yo le digo, tranquilo, no te asustes. Él es un baby boomer. Bolsonaro, Duterte, Angela Merkel, Vladimir Putin, vamos a analizarlos a todos. Vamos a ver que son baby boomers y vamos a ver que tienen una manera de actuar muy similar. Buenos amigos que tengo en Chile, como Felipe Vicencio, que me comentan las acciones del presidente de Chile, luego las analizas 2 veces y ves que en realidad es más baby boomer que de derecha o de izquierda, en este caso de derecha. O sea, lo que te estoy entendiendo es que más que el partido político, más que cualquier otra posición, ¿es la generación la que más influye? La generación influye muchísimo porque tanto Duterte como Bolsonaro como el Bronco decían que había que cortarle las manos a los ladrones. Y eventualmente Duterte, eso fue lo que hizo en Filipinas, y un día amanecieron y ya no habían robos porque mandó a matar a todos los ladrones. Así es el baby boomer, piensa en absolutos. Por otro lado, el X, no. Yo soy X. Los X somos los que nacimos entre 1960 y 1982. Los X somos totalmente pragmáticos. O sea, si el boomer piensa en negro o blanco, los X pensamos en claroscuros. Pragmatismo. Bueno, pues aborto, tal vez sí, si fue una violación, si esto y si aquello. Y bueno, ¿por qué? Porque somos pragmáticos. Claro, en mi caso yo estoy totalmente en contra del aborto, pero hay X que lo discuten en caso de que, bueno, pues ya no queda de otra. O por ejemplo, los X crecimos una infancia muy difícil, muy, muy difícil. La infancia de los X es la infancia más de todas. Los castigos más tremendos que recibieron los niños de este actual ciclo histórico es la generación X. Bueno, aquí a unas casas de donde yo estoy ahorita en Media, yo recuerdo a uno de los niños que vivía aquí cerca, Alejandro, era un muchacho hiperactivo, un muchacho con un problema de hiperactividad, porque recuerdo que asomaba yo por la ventana y lo veía corriendo de un lado a otro, tipo hiperactivo.
pero sus papás baby boomers nunca tuvieron tiempo para su hiperactividad. Y su papá decidió quitarle la hiperactividad con golpes, a golpes, con un palo de escoba. Yo recuerdo los gritos de dolor. Están espantosos. Había que correr para no escucharlos. Y un día finalmente el niño decidió que la vida ya no valía la pena. Yo ya no estoy entre eso. ¿Por qué? Pues porque no era justo. O sea, sí, de hecho, tanto golpe en la cabeza lo dejó mal, lo lastimaron mucho. Y fue una historia espantosa. Pero date cuenta, a todos los X nos dio en la torre. El problema de los baby boomers educando a los X es que nos dañaron el autoestima. Nos hicieron sentir basura, nos golpearon muy fuerte, nos dijeron que no valíamos nada y que todos sus problemas eran a partir de que nosotros habíamos nacido. Ese estudio lo tengo de jóvenes y adultos X que me narraron su infancia y los X sufrimos muchísimo de niños. El mundo de los adultos se cerró. El letrero más común en la infancia de los X: prohibido niños. En los edificios de departamentos, en los cines, en los clubes, prohibido niños. Era horrible. Pero gracias a eso hoy somos la generación más emprendedora de la historia de México. La razón por la que ahorita la economía, con estas pésimas decisiones gubernamentales, con esta pandemia y con este estancamiento, no ha terminado de colapsar, es porque hay una generación X sumamente pragmática, con muchísimo carácter, tomando decisiones, sacrificándose y logrando que las cosas sigan adelante. Bien, qué interesante. O sea, los X, como siempre digo, siéntanse bien, siéntanse orgullosos. Un X nunca pregunta cuántos son. Un X pregunta dónde están. Somos una generación valiente, somos una generación entrona, luchona, trabajadora. Una generación que cuando empezamos a ser jóvenes nos llamaron una generación de porquería, sobre todo el diseño editorial, toda la edición de finales de los 80s, principios de los 90s. Los baby boomers se llamaban a sí mismos generación de los flores, la generación de la primavera de Praga, y cuando nos veían a nosotros decían: oye, qué porquería de generación, no tiene ideales. Y no, efectivamente, nosotros no somos una generación de ideales, somos una generación pragmática, por eso somos tan emprendedores. Después de nosotros vienen los millennials. En México nacen entre 1983 y 2005. Es la generación más numerosa de la historia de México, la mejor educada también. Y son niños que cuando empiezan a crecer, muchos estudiosos de los sociólogos dicen que el gran problema es que a la generación X no le cuidaron el autoestima. Entonces ahora hay que cuidarle la autoestima a los niños. Y cuidarles el autoestima a los niños significa pues ya no hacerlos sentir mal. Otra cosa es que los millennials se convierten en una extensión del ego de sus padres, a diferencia de los X, que eran una especie de estorbo para sus padres. Hay que educarlos. Entonces, pues muchas cosas empiezan a cambiar en el terreno escolar. Cuando un X se portaba mal en los 70s, la maestra, la directora, la auxiliar, el papá y la mamá se unían contra el niño. Así era en los 70. Se unían. O sea, tus papás se ponían del lado de la escuela. 40, 50 años después, hoy no pasa eso. No, señor. Hoy los papás se ponen del lado de sus hijos. ¿Por qué? Porque el péndulo ya giró. Y hoy es la venganza de los nerds. O sea,
la escuela me hizo eso antes, pues ahora yo se la devuelvo a la escuela, poniéndome del lado de mi hijo. Y a veces resulta que la escuela es la que tiene razón y el papá sigue del lado del hijo. ¿Por qué? Porque cuando este papá era chico, a veces él era inocente, pero aún así lo castigaba la escuela y lo humillaban, ¿verdad? Entonces hoy la escuela están pagando por ello. Y ojo, porque el director y la auxiliar y la maestra y la directora también fueron víctimas de eso mismo, porque no son los mismos de aquel entonces. Pero aún así es este sentimiento de revancha de muchos papás. Por eso hoy el desprecio por la institución escolar siento que va en aumento. Siento que hay demasiada gente, demasiados influencers, demasiados líderes empresariales hablan en contra de la educación escolar, diciendo que mejor desarrolles una habilidad aparte. Yo tengo los dos mundos. Yo estudié en la mejor escuela de México, que es el TEC de Monterrey. Estudié en la mejor escuela del mundo de negocios internacionales, que es Thunderbird, y estudié en la mejor escuela de emprendimiento del mundo, puesto que el emprendimiento nació ahí. Tengo ese mundo. Pero por otro lado, me desarrollé en generaciones. ¿Okay? Escogió mi camino, mi oficio, por así decirlo. Entonces mucha gente dice que ahorita lo que dicen es, haz tu oficio, descubre un camino y haz un oficio. Yo les diría, sí está bien, háganlo, pero aún así necesitas a la academia. Aunque sea una maestría, pero sí necesitas esa formación y esa estructura. La generación millennial es una generación que no es tan tomadora de riesgos como los X. Son mucho más tranquilos, mucho más... no les gusta el trabajo, no les gusta el desarrollo de una carrera, no les gusta todo eso. ¿Por qué? Pues porque ya vieron que a sus papás no les sirvió de nada. Entonces, por eso hoy hay tantos temas como la NOM 035 en México que pretende cuidar mucho ya la integridad del empleado. Los jefes boomers no escatimaban a la hora de exprimir a sus empleados X. Los X, yo creo que no tenemos la intención de hacerlo con los millennials y los millennials no tienen la intención de hacerlo. Por eso hoy, a las 6 de la tarde, te apagan el aire acondicionado y las luces en la oficina para que te vayas. Está cambiando drásticamente el tema de la educación, del trabajo, de cómo vives, de tu tiempo. Ahora resulta que en las tardes lo que hay que hacer es salir a pasear con Firulais, ir a tomarte un café a Starbucks y usar el wifi de Starbucks, y después en la noche llevar tu ropa a la lavandería, no tener coche, no tener casa. Cuando nos damos cuenta, estamos viviendo en un mundo que se está transformando rápidamente. La siguiente generación es la generación contemplativa. Son los niños que nacieron en México a partir del 2006. Probablemente hasta el 2028, 2030 van a estar naciendo. Son los niños sobreprotegidos de la actualidad. Si los millennials eran una extensión del ego de sus padres, la generación contemplativa son niños sobreprotegidos. No puedes no sobreproteger a la criatura porque te la roban y no la vuelves a ver. El mundo de hoy es peligroso para los niños. Entonces, esta generación está creciendo prácticamente contemplando a las generaciones mayores tomar decisiones. Es una generación que va a crecer. Cuando sean grandes van a ser los guardianes de las instituciones, van a ser niños bien portados, van a ser adultos bien portados, obedientes, institucionales, y que van a permitir de muy buena forma el surgimiento mexicano de mediados del siglo XXI. ¿Por qué? Porque van a ser muy cívicos. Los millennials van a ser muy cívicos y estos van a ser obedientes y van a ser bien portados. Hoy, pues, el que tiene hijos o nietos de la generación contemplativa no salen a montar bicicleta, no van al Oxxo a comprar solos, no pueden salir a la calle, no pueden ir a jugar al parque como lo hacíamos nosotros. Esa seguridad ya no existe. Entonces, es la generación contemplativa, es la generación más joven de todas.
Siempre digo, ¿qué es una generación? Una generación es un grupo de individuos que nace en un lapso de tiempo entre 17 y 30 años. Entonces, es importante saberlo. Cada generación es producida por una de las 4 etapas de un ciclo histórico, que son surgimiento institucional, despertar individual, decadencia social y crisis estructural. Esas son las 4 etapas. Cada etapa produce una generación. Y el que ahorita se está preguntando por qué no hablé de los Xennials, de los Centennials, de los Zetas, de los Ys, de los Alfas, de los Centellas, de los Baby Busters y de los otros N cantidad que hay, porque todas esas no son generaciones. Son inventos de gente que se le ocurre llamarlo generación, pero en realidad no son generaciones. No puede existir en México una generación Z. No no se le puede poner así. Además de que la teoría generacional dice que todas las generaciones brillan con luz propia y una generación, por eso, no puede llevar un nombre derivativo de la generación anterior. No pueden haber Yes y no pueden haber Z. Pues no en vano 1500 libros. Esto es un tema supremamente vasto, muy grande, y tiene realmente implicaciones muy importantes en los desarrollos económicos, políticos y sociales. Digamos que aquí uno de los propósitos, digamos, que quería alcanzar, Edwin, es mirar cómo es que se distancian, cómo es que empezamos a dejar de comunicarnos con las otras generaciones realmente, porque no alcanzamos a entendernos los unos a los otros, ni siquiera entre las mismas generaciones, menos cuando están cambiando, por ejemplo, los parámetros de lo que significa éxito, los parámetros mismos de lo que significa un valor, porque tú bien dices, para uno un valor puede ser una cosa, para el otro otra. Entonces, ¿cómo es que nos empezamos como a resquebrajar y a separar? Pero lo más importante que quisiera, Edwin, es cómo volvemos y nos encontramos. Digamos que realmente los mayores responsables de poder volver a conectar los puntos entre la humanidad en general. El propósito ahorita es con las generaciones. ¿Cómo hacemos para encontrarnos ahí, respetar los valores y las creencias de las otras generaciones y poder aunar esfuerzos, en especial, Edwin, porque es que se nos está quemando el mundo, se nos está quemando la tienda y le estamos poniendo atención a todo menos a eso? Sí, tu pregunta es muy buena. Fíjate que yo creo que de entrada, y esto es lo más difícil, yo creo que esta soberbia de los baby boomers para dirigir hace mucho daño. El baby boomer no percibe su soberbia. Los X sí la percibimos, pues somos víctimas. Entonces, hacerle entender a un boomer que es un soberbio y no un sabio, wow, trabajo muy difícil. Ahí tenemos uno de los principales problemas de nuestra sociedad. 2, hacerle ver al X que no todas las decisiones tienen que ser individuales y egoístas, es una chamba muy difícil, muy difícil. Hacerle entender al millennial que la sociedad no puede darles todos los beneficios que quieren sin trabajar, sin sacrificar, sin esforzarse, está difícil. Finalmente, a los niños de hoy explicarles la razón por la que son sobreprotegidos y porque no pueden tener una infancia como los demás, es difícil. Y de ahí parten los problemas de las generaciones. Por eso, cuando un X por eso a veces no nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? El día que partamos del respeto, de la humildad y del amor. Pero mientras esos 3 elementos no estén en la personalidad de todos, no se va a lograr nada. Vamos a decirle a Donald Trump o a Duterte o a Andrés Manuel que en su actuar son soberbios, no nos lo van a creer. No soy soberbio, son mis valores y es por el bien de los demás.
Positivo. Yo creo que, y también digo, el idealismo de los baby boomers, pues puso la individualidad de nuevo en el planeta, ya no había. Mucho de eso tiene que ver con la caída de la Unión Soviética y el fin de esta tragedia que se llamó comunismo, que ahí están los payasos otra vez diciendo que ahora sí va a funcionar con la propuesta del siglo XXI. El socialismo jamás va a funcionar y el comunismo tampoco. Ni el capitalismo. ¿Mande? Ni el capitalismo. Yo creo que el problema no está en el modelo económico, está en el paradigma individual de lo que acabas tú de decir, del respeto, del amor, de la compasión. Ese es mi modo de ver. Yo siento que un sistema económico lleno de gente soberbia sí va a producir un Stalin, un Lenin, un Mussolini, un Hitler, un Ho Chi Minh, un Fidel Castro, un Che Guevara, que son figuras nefastas de la historia, que no puedo creer que haya gente que todavía los admire. ¿Quién admira a Fidel Castro? Por Dios. ¿Quién admira al Che Guevara? Un asesino confeso que fusilaba gente brutalmente. Un dictador que mandó gente a las mazmorras a morir de tuberculosis solo por ser católicos. ¿Quién puede admirar a Fidel Castro? ¿Quién puede defender a la dictadura cubana? Hombre, no. O sea, y ese es el problema. La soberbia. Es muy difícil. Pero entonces de partir del amor. Claro, entonces ahí tú hablas también mucho y tu fundamento de vida, entiendo, es el estoicismo y es realmente, también te entiendo un poco mirar, y por eso mi pregunta inicial del éxito es porque es importante tener el propósito, esa pasión que podemos tener, eso que necesitamos compartir, nuestras habilidades, nuestros regalos de vida con los demás. Además, obviamente, de usufructuar pues las cosas materiales. Entonces, del estoicismo, si tú nos pudieras como compartir, si tú pudieras decir, bueno, hay unas herramientas del estoicismo que van a permitir poder conectarnos como generaciones y como humanidad. Claro, el estoicismo parte de la física, la lógica y la ética. El estoico busca la felicidad. Busca esta felicidad que viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. El estoico busca que ama a la humanidad, entiende que cada quien tiene problemas diferentes y los respeta. El estoico busca ser la mejor versión de sí mismo. Y lo más importante es que el estoico parte de que el amor es lo más importante, de que todos sus actos deben de ser éticos, de que todos sus actos deben de ser lógicos y que hay que respetar las leyes de la física. Entonces, ese es el estoico. Ser estoico no es fácil porque las pasiones humanas a veces hacen que te pierdas en ti mismo. Un estoico sabe que la peor versión que uno puede llegar a ser es el de la envidia. Cuando la envidia como emoción supera la razón, es cuando estás viendo a un ser humano que está siendo la peor versión de sí mismo. La envidia es malísima. No existe la envidia de la buena. Solo existe la envidia de la mala. No hay envidia buena. Y decir, bueno, pues ya no voy a ser envidioso, decía ayer en el podcast Ricardo Perret. No, pero no es suficiente. Porque lo verdaderamente contrario a la envidia es la admiración. Por eso hace rato dije, yo no envidio la medalla de oro. Celebro la medalla de oro. Porque sé toda la lucha que está detrás de eso. Esos son los pasos.
para una vida más estoica, en busca de una felicidad que gira alrededor del amor. Sí, es que qué maravilla, qué perla tan hermosa. Aquí ya tengo yo las 5:04 en Vancouver y ya tú las 7:04 nos estás acompañando y de pronto, si tuvieras un espacio extra en la parte de la comunicación, entonces tú dices, lo que te entiendo es, digamos, los millennials y los contemplativos realmente no tienen como la fuerza porque más o menos se las quitamos por circunstancias o porque sufrimos o porque... No tienen la fuerza individual, pero tienen una ventaja, la fuerza comunitaria. Y los millennials son mucho más comunitarios que los X y que los boomers. Y eso va a ser bueno. De hecho, va a llegar la paz que viene para México a mediados de siglo, tiene mucho que ver con la forma de ser de los millennials y de los contemplativos. Entonces, hay una esperanza de paz en ellos y de que en el país mejoren mucho las cosas. Y en el resto de Latinoamérica, Edwin, danos una luz ahí. Yo creo que mientras la gente siga votando por líderes populistas, como en Perú, que hoy se subió con su sombrero, yo no vi que había sol, ¿verdad? No vi sol en la cámara, pero decidió subirse con un sombrero, líder charro populista. Mientras América Latina siga votando populista, vamos a seguir teniendo décadas perdidas. No más populismo. Desafortunado, pero entonces, ¿cómo hacemos? Pero ya nos salimos un tricito de tema, porque también hay mucha corrupción, hay cansancio, con la pandemia hay desespero, hay angustia, y entonces esto nos lleva de pronto a tomar decisiones inconscientes, decisiones porque no quiero más esto, entonces escojamos lo otro. De hecho, dice Platón, no lo digo yo, que a la república, aunque sea corrupta, hay que amarla. Oh, okay. Porque es mejor la república corrupta que la dictadura benigna. Oh, wow. Oh, ok. Y esa es una lección que muchos millones y millones de personas en la historia de la humanidad han aprendido a la mala. Ah, cuidado, ok. Es mejor. Cuidado. Cuidado con el déspota ilustrado. Puede hacer mucho. Muy, muy buen punto. Wow, muy importante. Y aquí yo quisiera anotar es que también y todas las redes sociales y la información, que es maravillosa la tecnología, maravillosa. Claro. Pero también están los quantum analytical que están manipulando las mentes de los muchachos jóvenes, de todos. Y entonces entiendo... Bueno, acérquense al estoicismo, estudienlo, vean cómo es, porque eso es una vacuna muy poderosa contra el canto de las sirenas de la época actual. O sea, aprendan a ser estoicos y eso los va a librar de muchas cosas que hacen mucho daño. De hecho, me ha pasado en foros de estoicos que llega alguien despotricando contra algo y los mismos estoicos, espérate, es que no despotriques contra eso. Entiéndelo, descífrelo, busca lo bueno, agradécelo y actúa sobre ello. Por eso tanta gente me ha dicho que la pandemia, me dice, Edwin, gracias a la pandemia conozco a mis hijos. Edwin, gracias a la pandemia, en lugar de estar 3 horas en el tráfico, ahora hago 2 horas de ejercicio al día. Edwin, gracias a la pandemia, ya tengo una mascota. Edwin, gracias a la pandemia, convivo con mi familia todas las tardes y es padrísimo. La pandemia trajo cosas buenas, hay que aprovecharlas. De acuerdo. Todo trae cosas buenas. Y el estoico se enfoca en eso. Y el que es un buen católico cristiano, pues todavía más fácil todavía, porque le das un sentido de superioridad y de trascendencia a la vida. Y ahí no te queda nada más que dar las gracias. Por todo. Piensen en Viktor Frankl, uno de los grandes estoicos del siglo XX, que sobrevivió al campo de concentración.
Simplemente terminó dando las gracias. Entonces, yo creo que podemos empezar por ahí. Por ahí. Y Leyendo el libro de Víctor Frankl. Sí, El el hombre en hombre busca en de busca de sentido. sentido. Sí, excelente, excelente. Y una última anotación, Edwin. Con tu experiencia con los jóvenes, ¿cómo hacemos para, como padres, como abuelos, con estas generaciones, para darles un empujón, para mostrarles un poco más de fuerza? Porque es que todos se los hacemos, les tendemos las camas, les tenemos la comida, les hacemos y les deshacemos. ¿Qué hacemos para darles fuerza a estos muchachos? Hay un video en YouTube de un general que dice que hay que aprender a tender la cama. Me gustó muchísimo, porque dice que el sentido de logro cuando tú terminas de tender tu cama es alto. Y eso marca tu día para que el resto de tu día sea un día de logros. Hagan eso y sean felices. Literalmente esa es mi moraleja. Hagan eso, empiecen a tomar más responsabilidades. No se van a romper, no pasa nada. Si no les tiendes su cama, tiéndela tú misma y no pasa nada. No se van a romper. Empiecen a agarrar carácter. Les va a servir mucho. Edwin, muchísimas gracias. Qué charla tan amena aquí. Me gustaría quedarme aquí realmente horas y horas, sinceramente. No, gracias, sí. No, gracias por la invitación. Ya sabes que a tus órdenes, a ti y a toda tu audiencia les agradezco mucho este espacio que me dejaron estar con ustedes en tu programa. Y pues cuando me quieras volver a invitar, yo estoy puestísimo. Ay, muchas gracias. Ay, qué amable. Muchas gracias, Edwin. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Por ahora nos despedimos. Muy amables por escuchar este programa, y si lo quieren compartir, por favor háganlo, denle like. Aquí está Edwin Carcaño. Gracias y hasta la próxima.